Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gracias a Dios por esta mañana preciosa que nos ha dado. Lluviosita, sí, fría, pero gracias a Dios que pudimos hacer el esfuerzo por estar en este lugar. Esperamos que Él pueda bendecir nuestras vidas a través de su palabra en este momento. Vamos a orar y le invito a que pueda ir buscando en Mateo 28, verso 19, el texto que hoy vamos a analizar. Oramos. Padre eterno, queremos en esta mañana preciosa, Señor, darte gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Queremos en este momento exaltar tu nombre, glorificarte, Señor, y poner en tus manos este tiempo para que tú seas hablando a nuestras vidas, para que tú seas, Señor, animándonos a cumplir, Padre, con la misión a la cual tú nos has llamado como iglesia. Pedimos que tu palabra, Señor, pueda correr y ser glorificada en este momento en cada uno de nuestros corazones. Que tú nos ayudes a entender este pasaje que probablemente hemos oído muchas veces y conocemos, mi Dios, pero que lo podamos poner en práctica es lo más importante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tienen Mateo 28, versículo 19? Voy a leer para ustedes. Nos dice la Escritura: vayan pues, perdón, estoy en otra versión, imagino que la mayoría tiene Reina Valera, entonces vamos con la Reina Valera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy vamos a conversar un poco sobre la gran comisión y su relevancia, su importancia para cada uno de nosotros. Sé que todos los que tenemos ya añitos en la iglesia, en algún momento hemos oído acerca de este pasaje. En algún momento nos han predicado acerca de este pasaje. En algún momento lo hemos estudiado. Y esta iglesia, que ha tenido corte misionero por muchos años y ha sacado misioneros a muchos lugares, también se ha predicado de este pasaje. Pero hoy yo quiero que usted lo vea con unos nuevos ojos, ¿verdad? Tal vez vaya a aprender algo nuevo, tal vez no, yo creo que sí, pero entender qué nos manda el Señor es lo más importante. Por tanto, id, esta es nuestra base bíblica, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el verso 16 nos viene hablando acerca de los discípulos. Ya en este momento no se encuentran los 12 discípulos porque ya Judas se había suicidado, ¿verdad? Y se encuentran, dice el verso 16, 11 discípulos que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho que fueran a reunirse allí. Ya Jesús había resucitado y estaba apareciéndose a muchas personas y se le estaba apareciendo a sus discípulos. Y aquí les da las últimas indicaciones antes de ascender a los cielos. A estos 11 discípulos les pide que vayan a Galilea y se reúnan ahí un monte donde Él les había ordenado. El verso 17 nos dice que sí se reunieron y ahí fue adorado. Ellos lo adoraron, pero hay un pero ahí. ¿Cuál es el pero del verso 17? Ellos, algunos, dudaban. Algunos tenían duda, estaban adorando, a pesar de que el Señor ya se les había presentado varias veces, a pesar de que el Señor ya se había presentado con pruebas
irrefutables, todavía algunos tenían dudas ahí. Pero aún así le estaban adorando. ¿Cuántas veces nosotros venimos al lugar de adoración, pero venimos con dudas? Con dudas de que el Señor nos vaya a responder, con dudas de que realmente Él esté con nosotros, con dudas de que las cosas estén funcionando, con dudas de que vamos a salir adelante. Ellos adoraban, pero con duda. Estaban adorando a Jesús, pero con reservas, con ciertas situaciones tal vez que no estaban claras en su vida. Y no todo lo vamos a tener claro en nuestra vida, pero debemos aprender a adorar a Dios en medio de las circunstancias que no entendemos, en medio de las circunstancias que no comprendemos. Cuando no entendemos a Dios, aún hay que seguir adorándole. Cuando no entendemos lo que está haciendo, aún hay que seguir sirviéndole y exaltando su santo nombre. Y antes de pasar acá, hay dos cosas que quiero resaltar en el verso 16 y el verso 17. Jesús le ordenó a sus discípulos que fueran a Galilea. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron a Costa Rica. Fueron a Galilea exactamente como el Señor les mandó. O sea, ¿fueron qué? Obedientes. Si nosotros queremos la bendición de Dios en nuestra vida, tenemos primeramente que ser obedientes. Segundo, debemos ser personas adoradoras, aunque tengamos dudas en nuestro corazón. Debemos adorar a Dios, y adorar implica también servicio, trabajar para Él, exaltarle, a pesar de que no entienda muchas cosas en mi vida. Debo cumplir y debo obedecerle y debo adorarle. Jesús en este momento no les reclama las dudas que tienen. Ahora, el verso 18... En el verso 18 dice que Jesús se acerca a ellos y les pudo haber exhortado. Todavía algunos no me creen, todavía algunos tienen dudas, todavía algunos no confían en mí, y no lo hizo, sino más bien nos dice la Escritura que Él se acercó a ellos y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Paremos ahí. Todo poder, toda autoridad me es dada. ¿Y por qué todo poder, toda autoridad le fue dada a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Primero, ya Él es Dios, ya Él era Dios, y por supuesto en ese sentido tenía todo poder y toda autoridad. Pero cuando vino a la tierra, se despojó de su autoridad, no de su deidad, pero se despojó de muchas cosas para venir a la tierra. Y la Biblia nos dice que Él resucitó, recobrando todas estas cosas. Así que Él recobra su autoridad. ¿Sobre qué? Sobre el cielo y la tierra. La Biblia nos dice que toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo recobra, no significa que lo perdió, pero significa que le fue reconocido, volvió a su sitio, volvió al cielo, iba a ascender a los cielos. Y Él dice: tengo toda autoridad. O sea, ahora ustedes pueden estar seguros de que yo tengo toda autoridad, yo resucité. Tengo toda autoridad sobre todos los poderes de los cielos y de la tierra. Y otros pasajes dicen que aún debajo de la tierra se doblarán ante Él. Tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en base a esa autoridad es que les delega una misión. Jesús tiene todo poder. ¿Cuánto lo creen? Jesús tiene toda autoridad. No hay demonio, no hay diablo, hermano, no hay brujería, no hay nada que pueda contra el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos obviar que el enemigo es poderoso, pero nuestro Jesús es todopoderoso. Entonces a veces nos agarramos del diablo para decir: mira, es que el diablo me está dando duro y todo, pero si yo estoy con Dios, se supone que tengo el poder del Espíritu Santo, se supone que Dios está conmigo, entonces nada me podría vencer. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, si yo abro puertas, si yo le doy lugar al diablo, ahí sí voy perdiendo autoridad. Toda potestad me es dada, por lo cual les voy a pedir algo. Como yo tengo todo poder, estén tranquilos.
Si a usted el presidente, vamos a ponerlo así, usted se lo topa ahí en la calle, difícilmente, ¿verdad? Se lo topa en la calle y le dicen, mira, yo te autorizo para que entres no sé, al Palacio Presidencial, yo te doy un pase. ¿Usted qué va a hacer? No le creo. Usted le va a creer y cree que con esa autorización o esa carta o ese documento usted va a entrar porque se lo ha dado la persona que tiene más autoridad, entre comillas, en el país. Él me dio autoridad y si no lo dejan entrar, ese me lo dio el presidente. Déjeme entrar a la reunión porque le dieron a usted también autoridad. Porque el que lo delegó a usted le dio autoridad. La Escritura dice que Jesús tiene toda autoridad y por eso es que dice en los versículos que siguen, verso 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Porque yo les doy autoridad. Yo les doy el poder, yo les doy la capacidad, yo les doy el respaldo, yo les daré los recursos, yo daré lo que necesiten, pero vayan, porque yo tengo toda autoridad. En base a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo es que vamos a entender la gran comisión, que es la que vamos a ver ahora. Pastor, pero yo no voy a ir a las naciones, yo estoy muy bien aquí en Costa Rica, yo no me voy a mover de acá, pero de alguna manera u otra nosotros también podemos servir y colaborar con la misión. Entendiendo este contexto de que Jesús ordena a sus discípulos ir a Galilea, donde los discípulos adoran a Jesús pero con dudas, y Jesús les explica que Él tiene toda autoridad para que ellos vayan tranquilos a cumplir una misión, es que vamos a estudiar lo siguiente. Amados, los judíos no tenían por costumbre o no tenían por costumbre ir a las naciones a establecer la salvación a nadie. Era una religión donde estaba centrada en ellos, en sus sinagogas, en sus reuniones, y si usted quería hacerse judío tenía que pasar ciertos procesos, y aún así, aún siendo prosélito y aún siendo alguien justo, lo veían como de segunda categoría. No entraba a ser alguien así como digno, ¿verdad? No era una religión que buscaba la conversión de las personas, sino más bien que la gente los buscara a ellos. Ellos tenían la idea de que la gente debía ir a Jerusalén a buscarlos a ellos. Pero aquí Jesús cambia las cosas. No es en Jerusalén. Ahora ustedes van a ir a donde ellos están. Van a salir de aquí y van a ir a todos los lugares que tengan que ir a alcanzar las personas, no al revés. Por eso los discípulos en Hechos no querían salir de Jerusalén, porque estaban muy cómodos en su círculo, estaban muy cómodos en Jerusalén y tiene que venir la persecución para que los mueva, porque Dios estaba cambiándole las maneras de pensar, y aunque Dios se lo había dicho y aunque Jesús se lo había dicho, hermano, cambiar el paradigma de la mente de alguien es sumamente difícil. Ellos estaban acostumbrados a un método. Es en Jerusalén donde va a venir la salvación. Es a Jerusalén. Y el Señor, ¿no entendieron? Los tiene que movilizar. Hermanos, antes de empezar, quiero decirles que, tal vez esto va a ser un poquito técnico, pero hay unos verbos aquí muy importantes que ustedes tienen que observar. Un verbo importante acá es uno que tiene que ver con matete, hacer discípulos, o como decimos ahora, discipular, hacer discípulos. Ese es el verbo principal de estos dos versículos. Apréndaselo. A mí me habían enseñado años atrás que el verbo principal es ir y hacer discípulos, pero el verbo principal es hacer discípulos, no es ir. Y eso parece muy sencillo, pero tiene su clave. El verbo principal a lo que vamos a hacer es hacer discípulos. Ese es el centro de todo lo que vamos a hablar acá. Hacer discípulos. Y ir, oyendo, eso es un verbo secundario en el griego. Igual que bautizar, igual que enseñar. O sea,
ustedes van a ser discípulos yendo, bautizando y enseñando. Esa debería ser la forma correcta. Pero al español hay que colocarlo de alguna manera y siempre se pone el ir primero. Ir y hagan discípulos. Pudiera leerse, hagan discípulos yendo, bautizando y enseñando. El verbo principal es hacer discípulos. Entonces, todo lo que vamos a ver, es importante que entendamos que lo principal es hacer discípulos. ¿Y por qué no el ir? Porque hay gente que piensa que ser misionero es solo ir, solo hacer viajes, solo hacer salidas, y no hacen discípulos. Hacen labor social, hacen viajes misioneros, entre comillas, pero no hacen discípulos. Y el texto nos manda es hacer discípulos. Y la manera en que lo vamos a hacer es yendo. Al revés, ¿me entiende? Hago discípulos ¿cómo? Yendo. Yendo a una casa, yendo a un barrio, yendo a un país, yendo a otro lugar. Pero no es el punto ir nada más, ir por ir. El centro del mensaje hoy, me estoy adelantando, es hacer discípulos. En el griego este es el verbo principal y no es ir, es hacer discípulos. Vamos a ver tres cosas. Puse una alarmita para que me suene, hermanos. Vamos a ver tres cosas en este punto. El hacer discípulos es un llamado a la acción, que es donde dice ir y hacer discípulos. Hay una universalidad de la misión, que es a todas las naciones, y hay un compromiso. ¿Qué voy a hacer allá? ¿Cómo hago en los discípulos? Bueno, dice el texto, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ok, vamos a cada una de estas partes. La primera parte, versículo 19, nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Ir es la forma, es la manera. El mandato es hacer discípulos. Y discipular es el imperativo, es el mandato. Somos llamados a discipular. Somos llamados a hacer discípulos. Por lo tanto, hay una acción que realizar, que es ir, que es movilizarnos. No podemos esperar que la gente nos llegue, tenemos que ir. Probablemente hoy en día los métodos evangelísticos antiguos, con el respeto de muchos, ya no funcionan igual que antes. La inseguridad que hay, la gente cierra las puertas y no te las abre. Solo ven ahí en la camarita y dicen, no, no, gracias. O nos confunden con nuestros primos lejanos, ¿verdad? Los testigos. Entonces, aquí un testigo. Y si llevamos un paraguas negro, ahí nos dicen que somos testigos. Entonces, un sombrerito. Nos van a confundir y no nos saben. Si usted le aborda a alguien, probablemente de repente, ¿verdad? Un parque, la gente de una vez saca ahí el spray para ver si se defiende de usted. Estamos en una época distinta. Eso no significa que no podamos ir, no quiero malinterpretarlo, porque creo que en estos meses vamos a hacer algunas salidas para invitar a la creación de algunas células que vamos a hacer. Sí, hay que hacerlo. Sin embargo, podemos ir de distintas maneras. Cuando usted habla con un vecino, está yendo. Cuando usted habla con un amigo, también está yendo. Cuando usted en su trabajo da testimonio, también está yendo a dar el mensaje de salvación. Entonces, no siempre es caminar. Pero sí habrán personas que se moverán a otro país, que se movilizarán más allá de sus fronteras, a los cuales nosotros llamamos misioneros. El mandato acá es es discipular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yendo. ¿Yendo a dónde? En Hechos, capítulo 1, nos dice que a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Un error sería, hermanos, pensar en las naciones, que ha habido estos errores en las iglesias, y no evangelizar ni el barrio de la casa. Iglesias supuestamente misioneras, pero que ni en la comunidad la conocen.
Eso no sería ser misión. También tienen que conocernos en nuestros barrios. Está ligado también con el evangelismo. Está ligado con hablar a Cristo alrededor. No podemos alcanzar las naciones si tampoco hemos alcanzado nuestra comunidad. Eso va al mismo tiempo. Ahora el mandato es hacer discípulos. Y ese es un imperativo. ¿Y qué es un imperativo? Es algo, es una orden, es algo que se hace y punto. Vuelvo y repito, el mandato no es ir. Ir ahí no es el verbo principal. El verbo principal es hacer discípulos. Así que la iglesia debe hacer discípulos siempre. Y una de las formas es yendo. Pero puede hacer discípulos aquí. Por eso estamos promoviendo el discipulado entre las personas nuevas. Por eso promovemos que atendamos a las personas y las discipulemos de una forma u otra. O personas que tienen tiempo y sienten que no han crecido en su vida espiritual, deberían ser discipuladas y discipular a otras. A eso hemos sido llamados. En una de las congregaciones que pastoreé hace muchos años, no teníamos grupos de música. En ese tiempo me tocaba hacer orquesta, hacerlo yo, ¿verdad? Faltaba recoger la ofrenda. Pero bueno, lo hacíamos al principio, lo hago por un tiempo, pero no por mucho tiempo. Entonces empezábamos y se acercaron algunos muchachos, como siempre, ellos son los que se acercan a la parte musical. Y comenzamos a darle algunas capacitaciones y demás. Y ya cuando ya sabían tocar entre comillas, porque a veces salían algunas cosas no muy lindas, ¿verdad? Pero estaban empezando. En algún lugar tenían que empezar. Entonces, algo que hablaba con ellos era que tenían que reproducirse. Ellos debían reproducir un discípulo, un músico más. Con respecto a los músicos, muchas veces hay músicos que son egoístas. Yo aprendí, solo yo pagué por acá, yo no tengo que darle nada a nadie y ni nada por el estilo. Pero bueno, ellos entendieron, por lo menos en ese momento, ya después no. Entendieron en ese momento que debían reproducirse y cada uno produjo 2 músicos. Estas personas vivían en un lugar de campo, entonces estos muchachos al llegar a cierta edad, una parte se venía acá a la ciudad, pero la iglesia no quedó sin músicos por varios años, porque seguían los adolescentes, seguían y después seguían los demás. Entonces había un cambio generacional y algunos de ellos regresaban de nuevo a su provincia y complementaban el equipo. Pero eso no solamente en un equipo musical, eso es en todo. Debemos reproducirnos. Un líder debe reproducirse. Un miembro debe reproducirse en otro. Lo que usted conoce debe pasarlo a otra generación. Y debemos estar reproduciéndonos constantemente en otras personas. Un predicador en otros predicadores. Ojalá un pastor en otros pastores. Ojalá. Debemos reproducirnos. Somos llamados a ser discípulos. Y como dice la Escritura, que hagan más discípulos. Discípulos que enseñen a otros. Es lo que dice más literalmente. Ahora, por tanto, id y hacer discípulos. Ya usted entendió que el id, ¿verdad?, es la forma en que lo hacemos, pero el llamado es hacer discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a hacer discípulos? Es una misión universal. Es a todas las naciones. Y naciones también ustedes saben, o algunos acá saben, que es etnias. La palabra original en el griego viene de etnia. Significa que no es, llegué a Costa Rica, ya listo. No, es que debo llegar a las etnias, a los idiomas, a las tribus y a los indígenas, o sea, a toda clase social, a todas las etnias que existan en ese lugar. Entonces es más allá de ir a un país. Porque a veces el evangelio ha llegado a un país, pero no ha llegado a las etnias. Y el mandato es llegar a todo lugar. A las etnias que no han sido alcanzadas. A los lugares que no han sido evangelizados. Y aquellos lugares aquí en Costa Rica, que aunque ha llegado el evangelio, todavía no se ha afianzado en algunos indígenas. A todo lugar. Lugares donde todavía no tienen
el Evangelio como usted y yo, en español, en la versión esta, en la versión la otra, usted elige la versión que quiera, la Biblia como quiera, pero hay lugares, como ustedes vieron en la actividad que hicimos con sociedades bíblicas, donde no hay eso, donde no hay una Biblia, donde todavía se están traduciendo porciones de la Biblia, como en el lado de los hermanos allá en Papúa Nueva Guinea, que hacen un trabajo de traducción, pero tienen muchas etnias ahí. Hermanos, entonces es más allá de ir a las naciones, es ir a las etnias. Y tendríamos que ver si nosotros lo hemos logrado. El Evangelio no solamente es para los ticos, sino también para los extranjeros que viven en este país y los que vengan. Es para todos los que necesiten de Jesucristo, todas las etnias, todas las razas que convivimos acá, todas las naciones que estamos aquí, necesitan del Evangelio. Y parte de esta forma de hacerlo es haciendo discípulos a las naciones. Y dice después el otro verbo secundario, bautizándolos. ¿Por qué es importante el bautismo? Bueno, algunos grupos que enfatizan el bautismo más allá de la cuenta, creen que al bautizar que la persona se salva. Eso es totalmente incorrecto. Pero el que es salvo, el que ha conocido a Cristo, tarde o temprano quiere bautizarse, porque quiere dar testimonio de su fe. Quiere explicar al mundo que ha entregado su vida a Jesucristo. No importa que lo haya hecho de niño en una religión oficial. Generalmente cuando llega un conocimiento dice, yo quiero expresarlo, yo quiero comunicarlo. Y el bautismo es una forma de comunicar públicamente que he recibido a Cristo en mi corazón y que le he aceptado. Cuando la persona es sumergida, recuerde que lo que significa es muerte al viejo hombre. Cuando es sacada, resurrección a nueva vida, cosa que no se podía representar en otro tipo de bautismo, si no es en el bautismo en agua, como lo hizo Jesús en el Jordán. Así que el bautismo está implícito con el tema de la predicación de la salvación, con el tema de que la gente se convierta. Entonces voy a las naciones y a estas personas les enseño el plan de salvación y les llevo en un proceso para que se bauticen. Eso es lo que quiere decir. Está muy resumido. Los llevo en un proceso para que se bauticen y den testimonios que han entregado su vida a Jesucristo. ¿Y cómo debe ser ese bautismo? Hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula que dice acá? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué en esta forma trinitaria? Porque el Padre es el que ha creado todas las cosas. Es el que ideó el plan de salvación, según vimos en Romanos, lo que llegan los miércoles. Es el que lo planeó, es el que lo predestinó. El Hijo es el que ejecuta su sacrificio para que seamos salvos. Y el Espíritu Santo es el que nos transforma para llevarnos a la presencia de Dios, para completar ese proceso de salvación y de santificación. Los tres son importantes. Las iglesias unitarias te van a decir que solo en el nombre de Jesús, porque en Hechos encuentras que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, nada más. Principalmente al inicio del Evangelio. Pero permítame una pequeña explicación. ¿Por qué lo hacían en el nombre de Jesús? Porque los judíos creían en el Padre. Porque los judíos de alguna manera entendían el obrar del Espíritu Santo. Pero a quien no habían recibido era a Jesús. Entonces se les predicaba en el nombre de Jesús porque era quien tenían que recibir. Pero la fórmula que dio Jesucristo es trinitaria. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, ¿a quién le hago caso? ¿A como lo hicieron los discípulos? ¿A como dice Jesús? ¿A como lo hizo Jesús? ¿A como lo menciona Jesús que se debe de hacer? La otra parte, hermanos, bueno, hacemos discípulos, vamos y hacemos discípulos, vamos a las naciones, a las etnias, de alguna manera, ¿verdad? Las tratamos de alcanzar, para bautizarlas, o sea, para que conozcan a Cristo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero en qué consiste ese discipulado? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Le vamos a enseñar a pactar? Pacte por su bendición. ¿Le vamos a enseñar qué es lo que vamos a enseñar a estas personas? El verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que que yo les he mandado. No las que han inventado los pastores o los predicadores, sino las que yo le mandé. ¿Y a dónde están las que él mandó? ¿Dónde se encuentran? En las Escrituras. Enseñándole palabra, enseñándole mandamientos que yo les he mandado. Ese es el discipulado, enseñar la verdad de la Biblia. Hermano, nuestra iglesia quiere enfocarse en eso. Por eso, aunque es muy buena y puede servir para muchas cosas, yo no voy a predicar psicología. No voy a predicar sociología. Yo no voy a predicar teorías que lo hagan sentir a usted muy alegre y muy contento o charlas motivacionales. Hay iglesias que hacen eso, ya ustedes las conocen, ahí pueden ir. Vamos a tratar de predicar la palabra de Dios, lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Qué va a resultar muy aburrido? Bueno, lo siento, a eso me mandaron a mí y a eso es lo que dice aquí la Escritura que debo de hacer. Que la gente quiere oír otras cosas, bueno, está bien, ellos quieren oír otras cosas, pero aquí vamos a enseñar la palabra de Dios. Yo no quiero oír, hermanos, las aventuras de alguien. Yo no quiero oír las peripecias de alguien en su vida. Yo quiero oír la palabra de Dios, que es la que transforma, que es la que cambia vidas. Hermanos, somos llamados a enseñar y a guardar todo lo que Él nos ha mandado. ¿Para qué es esa enseñanza? Dice, enseñándole, verso 20, que guarden, o sea, que pongan por obra todas las cosas que os he mandado. Aquí cabe recalcar algo, que en el discipulado no solamente es memorización. Nosotros como evangélicos hasta de corte tradicional, ¿verdad? Ya no tanto, pero venimos de allá, exaltábamos ¿qué? La mente, el conocimiento, ¿verdad? ¿Cuántos versículos te aprendiste? Y eso es importante. No quiero que piense que no es importante. Es importante. ¿Cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuántos versículos sabes? Y bueno, sabemos tanto, conocemos tanto, pero a la hora de ponerlo en práctica, vemos gente con mucho conocimiento, ¿verdad? Pero con algunas actitudes muy extrañas. Gente con mucho conocimiento, pero que no ha crecido en la fe. Gente con mucho conocimiento, pero con amargura en el corazón, hasta con pecado, porque el conocimiento no salva. El que salva es Jesucristo. El conocimiento es importante para conocer la verdad, por supuesto, pero más importante es guardar la palabra, ponerla en práctica. Entonces, el discipulado tiene que llevarme a una práctica, no a una memorización, nada más, no a un montón de conocimientos. Tengo que ser retado a hacer algo, a cambiar, a mejorar, y el verdadero discipulado te reta a cambiar, a ser transformado, a dejar el pecado. Nos sentamos con alguien para ayudarlo a que esta persona crezca en un proceso de discipulado, no a que sea más inteligente, nunca sea un teólogo. Yo estudio teología, pero la teología no te va a salvar. Es Jesucristo, la práctica de la palabra de Dios. Debemos poner en práctica, guardar todo. Y esta palabra también es importante. ¿Qué debemos guardar? Todo. No lo que a mí me gusta, porque hay versículos que a nosotros nos encantan, ¿verdad? Y hay otros que no tanto, diga la verdad. Y los versículos que hablan de perdón a mí no me gustan. A usted si le gusta, genial. A mí no. A algunos no les gustará los que hablan de ofrendar, ¿verdad? No sé qué otro versículo no te gusta. De perseverar, otro de congregarse. ¿Qué le parece ese? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Le gusta? Probablemente no. Pero yo no guardo lo que me gusta. Tengo que guardar todo.
lo que Él ha mandado, no lo que me gusta nada más. Entonces, un verdadero discipulado tiene que enseñar a las personas a guardar los mandamientos de Jesús, a poner por obra la palabra del Señor, no solamente el conocimiento. Que el método será adquiriendo conocimiento, sí. Pero si ese conocimiento no transforma, hay un problema. Y por eso nosotros en el discipulado que hemos estado dando, hemos hecho un alto con los discipulados que son de conocimiento, para enfocarnos en discipulados que tengan que ver con ¿qué? Con la oración, con la búsqueda de Dios, con el hacer un devocional, con tratar de tener una relación con Dios. Yo sé que algunos me han dicho, pero es que eso es muy sencillo. ¿Lo haces? A veces lo sencillo es lo que no hacemos. El devocional, por ejemplo. La oración. El congregarse. Son cosas sencillas. No podemos avanzar a cosas profundas si lo sencillo no lo dominamos. Así que es importante un compromiso con la enseñanza de guardar todo lo que os ha mandado. Jesús era un maestro por excelencia, se recuerda. Más que predicador, era un maestro. Y lo que el Señor nos mandó a hacer es a enseñar. A enseñar. Ya vamos a ir, ya casi me suena. Vamos a ir cerrando. Toda es la parte que tenemos que hacer. Ahora hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Al final del versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, así es. Ya tengo un problema con esto. ¿Con quiénes está Jesús todos los días hasta el fin del mundo? Eche para atrás lo que venimos hablando. ¿A quiénes se los está diciendo? Dígamelo. A los discípulos. Ok, si yo quiero esa promesa para mi vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya lo entendió, hermanos? ¿Qué hago aquí? Hacer discípulos. Si yo estoy haciendo discípulos, y no estoy diciendo que sea un predicador, no estoy diciendo que sea un evangelista, si yo estoy trabajando en ganar a alguien para el Señor, aunque me demore mucho, aunque me cueste, si yo estoy trabajando en hacer discípulos o apoyando el discipulado aquí o en el mundo, que ahora vamos a ver eso, dice el Señor, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hemos sacado ese texto fuera del contexto para agarrarlo de una bendición para todos. Yo sé que Dios está de manera general con todos, yo lo sé. Pero aquí está queriendo decir, van a tener una bendición especial los que hacen discípulos. Yo voy a estar con ellos, yo los voy a respaldar, yo los voy a bendecir, yo les voy a suplir lo que necesitan aquellos que están en el trabajo de hacer discípulos. Yo estoy con ustedes. O sea, no tengan miedo, no tengan temor de hablar, no tengan temor de evangelizar, no tengan temor de ir. Porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y cierra con un lindo amén. No se pueden llamar a los niños que se vayan acercando. Cierran con un hermoso amén. Amados, hay bendición en aquellos que llevan la palabra. Decían al principio del culto el hermano Ariel, hermosos son los pies de los que anuncian, ¿verdad? Son hermosos, aunque sean grandes, aunque parezcan un tamalito, son hermosos para el Señor. Esos pies que anuncian el mensaje de salvación, son hermosos. Y Dios promete estar con nosotros todos los días. Dios va a estar con la iglesia que se preocupa por las almas. Dios va a estar con la iglesia que se preocupa por la evangelización. Dios va a estar con la iglesia que se preocupa por los misioneros. Dios va a estar con la iglesia que se preocupa por la misión transcultural. Va a estar con nosotros y nos va a bendecir y nos va a suplir,
porque estamos enfocados en su llamado hacia nosotros. Todos somos llamados a esto. Todos podemos colaborar de alguna manera u otra con la gran comisión. Así que, amados hermanos, no olvide que debemos ser obedientes al Señor. No olvide que el Señor quiere que nosotros llevemos su palabra de alguna forma u otra. Usted tiene vecinos, usted tiene amigos. De alguna manera usted puede invitarles también. No olvide, como iglesia también hay un comité de misiones en el cual usted puede apoyar, y algunos apoyan con sus ofrendas, pero hoy les recuerdo, no olvide que hay también un comité para ese fin. No olvide que ellos están trabajando, ¿para qué? Para apoyar tanto a una hermana que fue misionera nuestra por mucho tiempo en Malí también, ¿verdad? Ella trabajó por mucho tiempo en la obra del Señor. Ahora está casi jubilada, por así decirlo, pero es alguien que sostuvimos, que nos apoyó, que trabajó para la denominación y para esta iglesia, doña Vinia, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora discipula de otra manera, ya no está en las naciones, su salud no lo permite, pero igual todavía seguimos apoyándole. Estamos también de una manera en oración apoyando a los hermanos de Papúa Nueva Guinea. Estamos viendo si damos un paso más allá que solamente orar. Estamos en ese proceso, los hermanos del comité están en eso. Esos hermanos se dedican a traducir las escrituras al idioma de las personas que están ahí. Así que, y hay muchos ministerios, no son los únicos, hay muchísimos ministerios que podemos nosotros apoyar de una manera u otra. Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canta a Dios, canta. Fuerte el aplauso para los niños, maestros también. ¿Cómo me involucro? Hay tres formas que podemos involucrarnos. Está bonito el paraguas. Concluyo con esto porque no he terminado, hermanos. ¿Cómo me involucro? Orando.
por los países no alcanzados. Oremos. Una manera en que yo me puedo involucrar y recibir la bendición del versículo 20 es orando por los países no alcanzados, orando por los misioneros. Otra manera en la cual puedo recibir bendición es apoyando a la iglesia con sus diezmos y ofrenda, apoyando a las ofrendas de misiones. Y la tercera es yendo a evangelizar cuando se pide evangelizar, cuando se pide traer un invitado, discipular uno a uno, apoyando los proyectos como el proyecto celular, invitando personas que no conocen a Dios a la iglesia y sirviendo como misionero. También, esa es una forma, yendo completamente al lugar, si Dios me ha llamado. 3 formas: orando, apoyando y yendo. Yendo aquí a la comunidad, yendo a mis amigos o a las naciones, si Dios me ha llamado. Nuestra visión, hermanos, de iglesia, nuestra misión, la declaración de misión de la iglesia es hacer discípulos que hagan más discípulos en Heredia, Costa Rica y el mundo. Apréndaselo, esa es nuestra misión. Esa es la declaración de misión de nuestra congregación. Hacer discípulos que hagan más discípulos. Primero, ¿dónde? En Heredia, Costa Rica y el mundo. ¿Qué tal si oramos, hermanos? De alguna manera, el Señor nos invita a involucrarnos en su obra. De alguna manera, el Señor pide que apoyemos el llamado o la gran comisión. Una es orando, otra es con nuestras finanzas y otra es yendo al campo. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Padre eterno, queremos, Señor, hacer un compromiso de acuerdo a nuestra capacidad con el tema de la gran comisión. Por la gran comisión estamos nosotros aquí. Por la gran comisión hemos sido alcanzados. Alguien nos habló, alguien nos invitó, alguien nos presentó al Señor, alguien vino a este país, alguien fue misionero, alguien oyó la voz de Dios, alguien ofrendó para ellos. Ayúdanos nosotros también a pensar en las etnias, a pensar en las naciones, a hacer discípulos dentro y fuera de la iglesia, a trabajar en el discipulado. Señor, te pedimos perdón cuando hemos perdido el enfoque al cual hemos sido llamados. Te pedimos perdón si hemos equivocado el rumbo y ayúdanos a que esta iglesia siga creciendo, ganando almas para ti. Aquí en Heredia, en Costa Rica, Señor, y al fin del mundo. Glorifícate en cada uno de nosotros. Si hay alguien de los que están acá que no hayan aceptado a Cristo, es importante tener a Cristo en nuestro corazón para ser salvos. Es importante aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, yo quisiera invitarle a que usted pueda abrir su corazón y decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Quiero entregar mi vida a ti. Entra en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis faltas. Y yo quiero ser parte de este esfuerzo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva persona. Séllame con tu Espíritu Santo. Hazme nacer de nuevo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús.
Amados, que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestro Señor? Es un culto con un enfoque misionero, un poquito diferente, ¿verdad? Más adelante los iremos mejorando y perfeccionando. Espero que les haya agradado, y más que todo que les haya agradado que Dios nos haya hablado acerca de la misión que tenemos con hacer discípulos. Que el Señor me les bendiga, cada uno de ustedes.